Hola inversores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, el lugar donde aprenderás a tomar el control de tus inversiones. Mi nombre es Julio Bilbao y hoy les he traído un video donde les hablaré de dos estrategias fundamentales que se utilizan en el mundo del trading, la compra en largo y la venta en corto. Además les voy a enseñar a utilizar herramientas de apertura y cierre de operaciones como el market, el limit y el stop loss que te permitirán tomar decisiones inteligentes y rentables a la hora de realizar tus operaciones. Así que si quieres descubrir y aprender a utilizar estas estrategias y herramientas, quédate conmigo hasta el final y no te lo pierdas. Empecemos. En el mundo del trading existen dos formas de operar, la compra en largo y la venta en corto. La compra en largo es una estrategia de inversión en la que el inversionista compra un activo financiero con la expectativa de que su valor aumente con el tiempo, para luego venderlo a un precio más alto y obtener un beneficio o ganancia. Cuando alguien realiza una compra en largo, está asumiendo una posición alcista en el activo, lo cual significa que tiene una perspectiva positiva sobre el desempeño futuro. La intención es mantener el activo durante un periodo de tiempo significativo y aprovechar el crecimiento potencial en su valor. Los inversionistas en largo plazo suelen centrarse en fundamentos sólidos de la empresa, como la salud financiera, la posición en el mercado, las perspectivas de crecimiento y la capacidad para generar ingresos y beneficios a lo largo del tiempo. Por otro lado, la venta en corto es la operación en la que se venden acciones sin tenerlas, con la esperanza de poder obtener un beneficio comprándolas de nuevo a un precio inferior al de la venta. En otras palabras, cuando se hace una venta en corto, se busca beneficiarse del descenso en lugar de un aumento del precio. Para tomar una posición en corto hay que pedir prestadas las acciones de un broker y luego venderlas. Y para cerrar dicha operación se recompran dichas acciones y se devuelven al broker. Cuando esto ocurre, las acciones prestadas salen del inventario del broker o de las cuentas de otros inversores con la firma de corretaje. Ahora veamos las ventajas de las operaciones en corto. La primera ventaja del short selling o venta en corto es el apalancamiento, dado que se puede vender en corto con operaciones de margen, poniendo solo un porcentaje del valor total de las acciones que está negociando. Puede ganar más dinero con una inversión menor. Otra ventaja sería que la incorporación de las ventas en corto en sus estrategias de inversión duplica sus oportunidades de ganancias, ya que puede ganar dinero con los aumentos y disminuciones del precio de las acciones. La venta en corto también se puede utilizar para brindar protección adicional contra riesgos a su cartera de inversiones en general, pues puede utilizar algunas posiciones cortas para poder cubrir las posiciones en largo que tenga. Ahora, ya sea en largo o en corto, aquí les muestro algunas estrategias de entrada y salida que pueden utilizar. Empecemos con la orden market u orden de mercado. Este tipo de orden es la más sencilla y directa. Básicamente, cuando colocas una orden market, le estás diciendo al sistema: quiero comprar o vender ahora mismo al mejor precio disponible. Las órdenes market se ejecutan de inmediato, pero ten en cuenta que no siempre obtendrás el precio exacto que ves en la pantalla debido a las fluctuaciones del mercado. Ahora veamos un ejemplo. Imagina que quieres comprar las acciones de la empresa X y Z, cuyas acciones cotizan al momento en $50. Colocas una orden market y esta se ejecutará en segundos. El precio final a la cual se ejecute la orden sería igual al valor del ask de ese momento, en este caso 50,02. Ahora, de manera similar, también puedes colocar una orden de venta a precio de mercado. Esta orden también se ejecutaría de inmediato al mejor precio disponible, o sea, al valor del bid de ese momento. Este tipo de orden se suele usar cuando quieres asegurarte de que tu transacción se realice rápidamente, pero no es recomendable si te preocupa tener un precio exacto. Ahora hablemos de la orden limit. A diferencia de la orden market, con esta orden defines el precio máximo o mínimo al que estás dispuesto a comprar o vender. Esto te da mucho más control, ya que puedes esperar a que el mercado alcance tu precio objetivo antes de que se ejecute la operación. En una compra, la orden limit se ejecutará cuando el precio de mercado del activo alcance el valor preestablecido a la baja, es decir, a un precio inferior al actual. Este tipo de órdenes se suele usar cuando queremos programar la compra de un activo a un precio menor que el actual, o cuando queremos preestablecer una estrategia de salida con toma de beneficios de una venta en corto de un activo determinado. Por el contrario, en una venta, la orden limit se ejecutará cuando el precio de mercado del activo alcance el valor preestablecido al alza, es decir, a un precio superior al actual. Este tipo de orden se utiliza cuando queremos programar la toma de beneficios de un activo comprado en largo cuando haya alcanzado el precio objetivo que hayamos fijado. En cualquiera de los dos casos, el limit order se utiliza para que se ejecute una operación en caso de que el precio alcance su valor esperado y haya probabilidades de que el valor del activo esté por cambiar de dirección. Ahora veamos un ejemplo. Si las acciones de la empresa X y Z cotizan en el momento en $50, pero tú solo quieres comprarlas si bajan a 45, ahora puedes colocar una orden limit con un precio de 45.
Cuando el precio alcance los $45, esta se ejecutará automáticamente. Ahora, supongamos que quieres vender a las acciones de la empresa X y Z en $60. Puedes colocar una orden de venta limit en $60 y del mismo modo, esta se ejecutará cuando el precio de mercado alcance los $60. Las órdenes limit son útiles cuando quieres asegurarte de que no pagues más de un precio específico al comprar o de que no vendas por debajo de un nivel predefinido. La desventaja es que no siempre se ejecutan si el precio no llega a alcanzar el límite establecido. La orden Stop Loss es una herramienta que sirve para ayudarte a limitar las pérdidas en caso el mercado vaya en dirección opuesta a la que esperas. En una posición en largo, la orden Stop se coloca debajo del precio de compra y esta se ejecutará en caso el precio se vaya a la baja y sobrepase dicho punto, es decir, a un precio inferior al actual. Por el contrario, en una posición en corto, la orden Stop se coloca encima del precio de venta en corto y se ejecutará cuando el precio se vaya al alza y sobrepase el dicho punto, es decir, a un precio superior al actual. Y en ambos casos el Stop Loss se utiliza para limitar las pérdidas en caso el precio se vaya en contra de lo esperado. Ahora veamos un ejemplo. Compras acciones de la empresa X y Z en $50 esperando que esta suba y cierres tu operación cuando alcance el precio de $55, pero no quieres perder más de $2 por acción, entonces colocas un Stop Loss en $48. Si el precio llegara a bajar hasta $48, el Stop Loss se activa y las acciones se venderían inmediatamente en $48, limitando así las pérdidas en caso el precio siga bajando. Veamos otro ejemplo. Ahora supongamos que realizas una operación en corto con las acciones de la empresa X y Z que al momento cotiza en $50, esperando a que su precio caiga hasta $45, para luego cerrar tu operación comprándolas a un menor precio y beneficiarte con la ganancia. Entonces realizas una operación con limit en $45 y un Stop Loss en $52. En caso que el precio de mercado se vaya en la dirección opuesta a la que esperas, es decir que la acción no caiga y más bien empiece a subir, esta se ejecutará cuando el precio alcance el valor fijado en el Stop Loss de $52. Este tipo de órdenes es muy útil para proteger tus inversiones cuando no puedes monitorear el mercado constantemente. Sin embargo, ten en cuenta que en mercados volátiles el precio de ejecución puede ser inferior al que esperabas en caso haya una caída repentina. Un punto muy importante a considerar es que en la mayoría de las bolsas de valores, las órdenes limit y Stop Loss no se ejecutan fuera del horario regular de mercado. Sin embargo, algunos brokers permiten que las órdenes limit se apliquen durante el pre-market o el after hours, pero esto va a depender del broker, de la liquidez del mercado y de la configuración que utilices al colocar la orden. Pues debes tener en cuenta que en los horarios extendidos o fuera del horario regular de mercado, la liquidez es menor, lo que puede hacer que el precio de ejecución sea muy diferente al que esperas. Asegúrate además de revisar las políticas de tu broker para ver si te permiten ejecutar órdenes fuera del horario de mercado, pues la configuración de las órdenes en las plataformas de negociación varía según el broker que elijas, ya que cada uno tiene sus propios parámetros de configuración. Al colocar una orden puedes seleccionar el tipo de orden que deseas como Market, Limit y Stop Loss, entre otros. También puedes especificar la cantidad de activos que deseas comprar o vender. Además es posible configurar la duración de la orden para que se ejecute en diferentes modalidades, como Day, válida por el día, GTC hasta que se cancele, OPG al precio de apertura, IOC, cancelación inmediata de lo no ejecutado y GTD, buena hasta una fecha determinada. Finalmente también puedes habilitar opciones como RTH, que significa solo durante las horas regulares de mercado, Allow Pre-Open para operar antes de la apertura del mercado y Overnight Trading para mantener la orden activa durante la noche. En conclusión, saber cómo y cuándo usar estos diferentes tipos de órdenes puede marcar una gran diferencia en tus resultados como inversor. Si estás buscando rapidez, la orden Market es la ideal para ti. Si prefieres tener el control sobre el precio, utiliza la orden Limit. Y si quieres proteger tus inversiones, la orden Stop Loss es tu mejor aliado. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. No olvides de suscribirte a mi canal para seguir aprendiendo sobre el mundo de las finanzas y las inversiones. Nos vemos en el próximo video.